Anecdotario con Luis Alberto Fernández García. Marta Otilia Olvera Estrada es doctora en Administración por la Universidad Autónoma de Querétaro. También es maestra y licenciada en Antropología con más de 40 años de experiencia como docente en todos los niveles educativos. Ha trabajado en numerosos proyectos de investigación y divulgación de las ciencias sociales. Desde el año 2000, produce y conduce el programa de radio cultural Son de Cuenta. Es coautora, autora y compiladora de más de 20 publicaciones sobre antropología y sobre prácticas agrícolas y culturales del estado de Querétaro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos todos a este anecdotario de TV UAC. Nos da muchísimo gusto recibir a nuestra invitada, antropóloga 100%, pero tiene otras gracias. Marta Otilia Olvera Estrada. Muchas gracias maestra. Pues me siento muy honrada de estar aquí en este programa que a mí me gusta mucho, siempre lo veo los miércoles en la tarde, y en este lugar que pues es mi espacio de trabajo, mi espacio de aprendizaje, pues desde hace muchos años. Hace algunos años. Pues yo estuve aquí en la prepa, en los años, entré en el 68, así es que para que le calculen. No le calculen. Me tocó cuando estuvo aquí toda la universidad, aquí estaba Derecho, Ingeniería, Conta, Química, y la preparatoria, que es donde yo estuve. Después ya se van partes de la universidad, pero yo regreso a la maestría. En antropología. Y ya me quedé aquí otra vez, otros 25 años trabajando. Sí. Oye, a ver, ¿y por qué te dio por ser antropóloga? Porque originalmente te interesó la química, ¿verdad? Yo estudié química, tuve el honor de ser alumna de gente muy importante, el maestro Gilberto Hernández Cabrera, por ejemplo, sí. Era verdaderamente un impulsor de la química moderna, porque él ya veía toda la posibilidad de industrialización que venía, y fue cuando se abre a química en alimentos, porque nada más había dos, había química en farmacia y lo que era industrial, pero él sí ya lo ve el espectro de la modernidad y lo abre, y consiguieron cosas muy importantes para los químicos. Sí, es una facultad muy sólida académica. Pues tiene un nivel altísimo en todas las posibilidades de industria y farmacia. Yo creo que los estudiantes de química son de primera. Primera. Sí, pero yo después ya por razones personales me dejé esa parte y me fui a trabajar a Radio Universidad. Entré a trabajar en radio por allá en el 86, y me tocó también participar con gente muy importante que en ese tiempo estaba. Sergio Romero Serrano tenía un programa que se llamaba Charla a las 2. Sí. Entonces, en ocasiones yo lo suplía y me tocó hablar con el doctor Mariano Amaya, que estaba promoviendo que se crearan las maestrías en Historia y en Antropología. El fundador del Zupahuac. Es fundador del Zupahuac, pero también de las maestrías. Es un reconocimiento que sí se le ha hecho al doctor Mariano Amaya, que pues con mucho cariño, ¿verdad? Porque sí trajo gente muy importante al inicio de las maestrías. Pues yo conocí a Silvio Zavala, a Miguel León Portilla y a la doctora Carmen Viqueira, que fue mi escuela. ¿Las conociste por el radio, por el programa? Primero los entrevisté en radio, después ya se abre la maestría y yo, como dicen, aplico para la maestría, me quedo en la maestría y entro a trabajar en la Escuela de los Palermo. Digamos, la Escuela de los Palermo es una escuela muy importante en México, porque en antropología es la que promueve que el trabajo de campo se realice desde la licenciatura. Y hay toda una metodología, tiene un fundamento teórico, no nada más es de que se va uno al rancho y ya. Tenemos un rigor metodológico muy importante, y esa es una escuela que la empieza don Ángel Palermo, y luego la sigue doña Carmen Viqueira, sí. Jacinta Palermo,
Juan Vicente, yo con todos trabajé. Con Juan Vicente en Estados Unidos, con Jacinta, con la doctora Viqueiras. ¿Y te gustó el trabajo de campo? Yo creo que es lo que más me ha gustado en la vida del antropólogo, porque le permite a uno recuperar testimonios, pero desde una perspectiva de discusión teórica. No nada más es como... Sí, no es un reportaje. No, no es un reportaje, no, o chisme, como dicen. O chisme que dicen, ay, los antropólogos son bien chismos. No. Ahí van a la ranchería. Sí, no. Sí se la pasa uno en campo, tiene uno que permanecer con las familias y pasar desapercibido, como dice Malinowski, hasta que ya se forme parte del paisaje, entonces ya empieza uno como a trabajar. Porque mientras, pues toda la gente tiene mucha resistencia a mostrarse como es. Entonces tiene que pasar un tiempo hasta que ya la gente lo ve como parte de los muebles, pues ya. Entonces ya puede uno empezar a trabajar y ser observador y recuperador de testimonios y trabajar en historia oral. Eso nos permite, creo que, entender las sociedades desde este punto de vista, porque hay otras ciencias. Sí, están los sociólogos, están los sociólogos, están otros, ¿verdad? Están otros. Pero es muy difícil la práctica de campo de un antropólogo porque su objeto de estudio, primero, pues como ciencia aspira a ser objetivos, pero es tan fácil o inevitable identificarse con el objeto, ¿verdad? No, sí. Son sujetos. Pues ya cuando uno se vuelve el objeto de estudio, pues ya no está haciendo ciencia, ya tiene uno que tomar distancia, aunque se encariñe mucho con la gente. Aunque uno tenga esa parte de que toma partido, pero si yo estoy haciendo un estudio, no me puedo involucrar tanto, digamos, emocionalmente tal vez sí, pero en rigor metodológico no. Tiene uno que tomar su distancia y darle su lugar a las cosas, porque si no, pues ya no voy a entender el mito, el rito, como parte de un proceso social, sino ya voy a querer yo ser parte de él. Sí, ¿verdad? Ya más emocional. Sí, ya pierde y es una discusión muy importante en antropología. Sí, como... Hay toda una corriente que critica el trabajo de campo porque dicen que nunca es objetivo. Y bueno, pues es difícil. Toda la gente tiene un punto de vista. Claro, es bien difícil. Tienes muchas publicaciones, pero dinos de las publicaciones son de investigaciones que has hecho o en las que has participado. Platícanos de algunas de tus preferidas. Bueno, yo estuve trabajando mucho tiempo con el Diario de Querétaro, hacíamos publicaciones pequeñas, pero a mí me gustaba mucho porque era lo que hacíamos en radio, lo publicamos en el diario. Estaba Jesús Aguilar, que en paz descanse, y me obligaba siempre a darle una colaboración cada semana. Entonces, hablábamos, por ejemplo, de Guadalupe Trigo y poníamos un artículo, bugambilias de colores, y así. Eso me gustaba mucho, pero sí no son investigaciones a profundidad. Ya en antropología, con toda la exigencia de mis profesores, pues tuve la suerte que el gobierno del Estado me publicó mi tesis de maestría, se llama Los tiempos del patrón, danza de 1000 soles, y es un trabajo que yo hice a partir de estar en campo mucho tiempo, porque uno pensaba que con la revolución verdaderamente la situación había sido mucho mejor para los peones de las haciendas, para la gente que estaba a nivel rural, y ya se va uno dando cuenta que no era el mismo trabajador el que estaba en la casa grande, que el que estaba casillado, que el que estaba eventual. Entonces, yo logré recuperar testimonios de patrones, de gente casillada, de gente que estaba cerca de los patrones, y pues hice un trabajo, me costó varios años y muchas revisiones, pero es un trabajo que creo que es interesante
porque no estoy haciendo un relato histórico de que en tal año estaba tal hacienda, sino más bien cómo fueron los trabajadores de las haciendas. ¿Y de qué, en qué haciendas o con quién? Yo estudié sobre todo la zona de El Lobo, que eran un complejo de haciendas de una familia. Ese es un complejo de haciendas de la familia Mota, y era Alfagayucan, era el Zamorano, era el Lobo no era la más importante primero, era el Zamorano, pero toda esa zona tenían parte de Tolimán. Por eso muchas de las tradiciones que hacen en Tolimán, pues las comparten con gente de Colón. Cuando se hace el reparto y otros con el Marqués. Sí. Entonces, cuando se hace el reparto agrario, la reforma rompe la estructura de la hacienda. Sí. Y creo que es a propósito, que es una de las cosas que yo digo ahí en mi trabajo, porque rompen cosas muy importantes que había, por ejemplo, los abastecimientos de agua, este sentimiento de sociedad que tenían entre sí los trabajadores, porque los podían pasar de los Trigos al Valle Central, del Valle Central al Zamorano. Y entonces es un mundo completo, integrado económicamente, socialmente, en tradiciones. Cuando se divide esa gran escala, ya hay cosas que no se puede hacer, ¿verdad? Se rompe geopolíticamente, sí, sobre todo, porque esa era la intención. Pero, por ejemplo, hacen unas cosas que a mí me parecen muy mal hechas. Por ejemplo, romper toda la estructura hidráulica. Sí. Hacen un kinder donde era una alberca, por ejemplo, allá en Amazcala. Truenan manantiales, inundan acequias o bordos que eran de agua rodada y que permitían que se recuperara el agua, las corrientes pluviales. Sí, no se desperdiciaban cosas. Era muy importante para ellos tener este reciclaje de cosas y de actividades, y compartían todo eso. Entonces, no es un idilio porque hay gente que le fue muy mal en tiempos de los patrones, pero no a toda la gente le iba muy mal. Entonces, eso es importante porque hay una estratificación social. Otros autores la mencionan, pero yo la recuperé testimonialmente. Y eso fue una cosa que pues yo creo que me ayudó mucho a entender esta parte de la sociedad rural que a la fecha no se ha recuperado. No, es lo que estaba pensando, el campo está peor ahora, abandonado. Es que al romper esta estructura económica, la parte social también se desgaja, dijéramos, ¿verdad? Y la ilusión de los jóvenes es irse a Estados Unidos, porque sí, es la única posibilidad de ingreso que tienen ahora. Y no es como en esos momentos que todos sabían lo que les tocaba hacer. Todos sabían que les tocaba ir a la Escarda, que les tocaba ir al pulque, a lo que les tocara. Y tenían trabajos intermitentes en la ciudad, en la industria de la construcción o en algunas otras actividades, pero regresaban al campo a trabajar. Ahora no. Ahora no. Su expectativa no es el campo. Están abandonados. Y más esa zona que estudiaste, muy abandonada. Bueno, ahora se está industrializando, hay invernaderos. ¿Antes qué producían? Sobre todo maíz. ¿Sí? Sí, bueno, en tiempos de las haciendas había cultivos especializados, había algunas que tenían, por ejemplo, pues algodón, o también tenían el pulque, por ejemplo, era muy importante en un tiempo. El trigo, es que era muy ecológico. En principios de año, a mí me llama la atención que la gente dice, es que ahorita no toca que llueva. Claro que sí, o sea, había cultivos de invierno, sí, por supuesto. Cosechando el maíz. Luego seguían otros cultivos, sí, avena, cebada, todo eso. Y esas cosas se han perdido porque se apuesta a una agroindustria que no tenemos. Sí, no tenemos. Que no tenemos. Hay estudios muy importantes sobre la agroindustria que algunos empresarios trataron de impulsar, pero no tenían apoyo. ¿Quién te platicaba esas historias?
Los viejitos. Sí, bueno, uno puede vivir en una familia varios años y a veces los viejitos tienen muy buena información. Yo con los ancianos recuperé historias de, por ejemplo, de la gripa mortal del 17, porque se acordaban de ese tiempo. La otra epidemia. La otra pandemia, la influenza española. Y luego tuve otros etapa que trabajamos lo que fue la cristiada, también con gente que fue cristera. Un compañero que se dedicó a eso fue Ramón del Llano, que en paz descanse. Trabajé yo con él mucho, la parte de Colón, porque a él eso le fascinó y a mí también me gustó, hice un trabajo sobre cristiada y sinarquismo, pero me gusta más la parte otra, la parte de las haciendas. Y con los jóvenes también trabaja uno, por ejemplo, ritos de paso que ya no se usan, cómo ellos aprendían a hacer lo que hacían sus padres, sus abuelos, que también se ha perdido. Esa parte de la educación y del respeto a su grupo es difícil de recuperar, ¿eh? Habría que recuperarlo porque ya nos tocaría. Ya nos tocaría. Ya nos tocaría que nos cuiden. Sí, pero creo que no va a ocurrir. Sí. Bueno, y tu trabajo académico y tu inquietud te ha llevado al extranjero también, ¿no? Sí, estudié, yo tuve la oportunidad de estudiar en Santa Bárbara, en California, parte de la maestría, y con mi profesor, el doctor Manuel Luis Carlos Félix, que todavía vive, él está ahora en Monterey Bay, es decano también de la Universidad de Monterrey. Él fundó la parte de estudios sociales y de la conducta, y yo seguí trabajando con ellos pues hasta el 2000. En 2012 todavía llevamos un grupo de estudiantes de California a España. Sigo trabajando con el doctor Juan José Gutiérrez Álvarez y otro exalumno todavía son mis compañeros, sí. Gaspar Real Cabello, Manuel Basaldúa, Juan José, son mis compañeros de la maestría, pero con los que todavía estamos trabajando. Gaspar está promoviendo un libro que recupera algo de estas experiencias y yo creo que se va a publicar ahora en febrero. Sí, ya lo vamos a publicar, ya está casi terminado, dijo Gaspar, y es lo que estamos ahora trabajando. Pero sí, yo seguí trabajando con ellos, con el doctor Carlos, con el doctor Gutiérrez, hasta el 2012-13, que ya me tuve que retirar porque por un problema de salud y ya ahora sí ya estoy ya está bien, haciendo menos campo, menos campo, pero sigo en radio. Sigue en radio, ahí vamos porque empezamos en radio, ahí empezó tu camino antropológico, sí. Digamos, de manera casual. Sí. Y regresamos al radio porque yo quiero hablar de tu programa que es... Son de cuenta. Una maravilla. Ay, muchas gracias. Viernes a las 5 de la tarde. Todos los viernes a las 5 de la tarde. Este programa lo empezamos en el año 2000. Y esa vez invité, mi hermana es Guadalupe Olvera, que sabe muchísimo de música, es maestra y se integra al programa y es como una nueva propuesta que hacemos de difundir la literatura, curiosidades de colección casi siempre son mitos o rituales que traigo de la antropología. Pero no le pusimos que era de antropología para que se quedaran otros con ese título. Pero, y la música de nuestras vidas, que pues Guadalupe tiene muy buen gusto, la escoge siempre muy bien, yo creo son una pareja sensacional en sí, bueno, muchas gracias. Y empezamos a hacer eso juntas y todavía hasta más hoy. De 20 años. Ya llevamos 21 años, llevamos haciendo el programa, sí. Todos los viernes. Sí. Es muy agradable. Entonces, escogen a un artista, un cantor, un músico, y luego ¿cómo combinan? Casi siempre pensamos en un tema. Y después ella dice, por ejemplo, decimos, vamos a hablar de Sor Juana.
Sor Juana Inés de la Cruz, que hoy es cumpleaños, ¿verdad? Entonces ella dice, fíjate que ya estuve oyendo música y voy a proponer a Arturo Márquez, porque es una gloria de la música, porque tiene composiciones interesantísimas y aparte tiene toda una historia desde la música popular hasta llegar a las grandes orquestas, porque ella se pone a investigar toda la biografía y todo. Entonces, ahí vamos, yo pongo a veces esta parte de la literatura y ella pone la parte de la música casi siempre. A veces hablamos de algún mito. Por ejemplo, cuando hablamos de ofrendas de muertos, pues yo tengo muchísima información de todos lados, conozco todo el estado, entonces de Amialco, de Tolimán, de donde quieres, Por cierto que se oye el programa en Amialco. Sí. Bernal. Sí, hicimos uno de la Huasteca del Chantolo y nos felicitaron personas de allá de Tamazunchale, me parece. Y sí, nos da mucho gusto que la gente esté en Radio Universidad porque pues es la estación que nos da esta parte alternativa a cosas que verdaderamente son, no solamente no deben escucharse, sino y Radio Universidad, pues sí, hay un cuidado por el contenido, por la comunicación, por la calidad. ¿Sí? Tiene la combinación perfecta entre la música y las canciones y la información, pues casi siempre de costumbres mexicanas. Sí, casi siempre. Sí, es lo que tratamos de hablar de esta parte de por qué se hacen tales o cuales peregrinaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, en tal fecha ya empieza la peregrinación allá a las Piedras del Zamorano, pero pues yo tengo esa parte de la información de que estuve en Tolimán, que estuve en Horno de Cal, que entonces pues ya traemos esa parte y ya Guadalupe dice, pues voy a poner tal autor y así, música, sí. ¿no? Van a ver, si no lo han escuchado, ay, muchas gracias. No se van a arrepentir. Además, supongo que lo pueden buscar en la página de Radio Universidad. Así con esas voces tan bonitas, su hermana Guadalupe habla igual de bonito. Ay, muchas gracias. Y ya se nos acabó el tiempo, pero ¿sigues dando alguna clase o dirigiendo a algún tesista en la maestría en antropología? Pero además han sido maestras de primaria también, ¿verdad? Sí, yo entré a trabajar de maestra en secundaria. De secundaria. Yo sí, soy maestra rural, empecé a trabajar en Santa Rosa Jauregui, después en Chichimequillas yo fundé ¿Qué te gusta más, con los niños o con los maestrandos? Me gusta mucho aprender de ellos, de los niños, de los de licenciatura, de los de maestría, porque aprende uno mucho, es un verdadero privilegio. Sí. Los niños pequeños le enseñan a uno muchas cosas y bueno, los de licenciatura pues no se diga. Ese nivel es el nivel que yo creo que donde escogen su vida los muchachos, no, es un nivel muy bonito. Sí. Y sí he tenido muchas satisfacciones como maestra y sí todavía me invitan a trabajar con los estudiantes. ¿Cómo? Sí, claro que sí. Y no? Sí, tengo mucha suerte. Pues una suerte tenerte aquí. Muchas gracias, maestro. No te retires, no se retiren de su programa, ya sé que no lo van a hacer. Y muchísimas gracias. Pues gracias a ustedes y que sigan con este anecdotario tan bonito porque sí recupera una parte de la vida de los que somos universitarios, ¿verdad? Yo de veras la universidad pues nos ha dado una formación, una expectativa, una posibilidad de aprendizaje en cada parte. Sí. En cada parte de estos edificios y de estas escuelas. Realmente es un privilegio. ¿Verdad? Es un privilegio ser universitario. Sí. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Encantado y gracias al equipo de producción y a ustedes por su atención. Hasta la próxima, misma hora, mismo canal.